damos la bienvenida a su programa Perspectiva Sociológica, una semana más. Estamos con ustedes, su servidor José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología, y siempre acompañado de nuestra compañera inseparable, la profesora Yanina Isabel Castro. Yanina, estés bien. Buenos días. Nuevamente, una vez más, estamos aquí con nuestro programa Perspectiva Sociológica. Un poco vamos a traer a colación temas de realidad nacional, análisis de coyuntura frente a las perspectivas o posiciones que hay frente al Estado panameño o el gobierno en algunas situaciones puntuales que requiere el análisis desde la perspectiva de las ciencias sociales. Gracias, Yanina. Hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Abdiel Iván Quintero. El doctor Abdiel Iván Quintero es el coordinador del grupo de investigación de la unidad de investigación del Departamento de Sociología y Análisis de Coyuntura. Él ha trabajado diferentes temas y lo estamos haciendo principalmente en la coyuntura de que el lunes 9 de septiembre se cumple el Día Mundial de la Agricultura y vamos a estar hablando precisamente del tema de el arroz y qué es lo que está ocurriendo directamente con esto de estos temas. Bienvenido, profesor. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación y pues aquí estaremos para compartir algunos puntos de vista frente a este tema en medio del desarrollo agropecuario panameño. Gracias. Antes de darle la palabra al profesor, tenemos que hacer los anuncios respectivos referente a lo que viene adelantando el Departamento de Sociología como tal. Dentro de la estrategia que el departamento tiene para el tema de la cooperación y poder proyectar los productos académicos y científicos a través de investigaciones y otros productos científicos, estamos reuniéndonos con instituciones a nivel nacional. Tuvimos una reunión el día de ayer con el secretario general del Ministerio de Salud a través del grupo de investigación que tenemos sobre salud y seguridad sanitaria que coordina el profesor Roberto Pino, de manera que podamos conversar sobre el tema de la integración de los servicios de salud y cómo venimos adelantando algunos estudios desde el grupo de investigación. También estamos para el día de hoy una reunión con el Consejo de la PDE. Yanina, explícanos un poco. Sí, por supuesto, en la temática o en el marco de un estudio sobre cambio climático en donde se está considerando la opinión de todos los actores sociales y todos los sectores, hoy se nos ha permitido la participación dentro del pleno de la Junta Directiva para ver cuál es el posicionamiento de la PDE frente a la situación del cambio climático y cómo ellos lo ven, ¿no? Ok, excelente. Hoy vamos a quizás aplicar un método de investigación, grupo focal con un grupo de empresarios de la directiva de APDE que nos permita ver esa visión sobre el cambio climático en Panamá. La próxima semana, el 12 de junio, tenemos también una reunión con la directora del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales para efectos de generar aspectos de cooperación al desarrollo de indicadores y otros apoyos académicos y científicos. También estamos pronto a firmar algunos acuerdos, principalmente con el Grupo Experimental de Cine Universitario, para producir la segunda temporada del programa televisivo Perspectiva Sociológica, que se transmite una vez al mes, los miércoles en SER TV. También tenemos otros acuerdos que vamos a firmar, principalmente con la alcaldía de Arraiján para efectos de cooperación y asesoría dentro de diagnósticos sociales en eso. Queremos anunciarles que el día 12 de junio a las 6 de la tarde estaremos presentando del Departamento de Sociología, la Asociación de Estudiantes de Sociología, el último libro del doctor Paul Córdoba, que se llama Estrategias y Dinámicas en la Fundación de Pino Gana, Yavisa y el Real de Santa María en el Darién del siglo XVII. Los esperamos el 12 de septiembre a las 6 de la tarde. Con esto nos preparamos quizás para la próxima semana. Tenemos algunos días importantes. Está el 15 de septiembre, que es el Día Internacional de la Democracia, y vamos a estar tocando algunos temas la próxima semana referente a esto. ¿Yanina? Sí, como vemos, una agenda bastante apretada dentro del departamento, y eso es lo que se quiere, el involucramiento de la academia en cada una de las problemáticas que se dan en el acontecer nacional. Un poco aquí vamos a entrar de lleno a quien nos visita, quien principalmente estamos viendo, mi estimado profesor Iván, que los gobiernos han establecido algunas políticas de seguridad alimentaria. Sin embargo, hemos visto en los últimos años que, a pesar de existir políticas de intervención puntuales, los esfuerzos son muy pocos para llegar a satisfacer la demanda, y sobre todo, principalmente de cierto rubro, como lo es el arroz. El arroz es un alimento indispensable en la mesa de los panameños o panameñas, o sea,
el arroz es lo que se come normalmente. Entonces, frente a esto, queremos saber un poco cómo es esa realidad, toda vez que usted ha estado investigando sobre esto y le ha dado un poco de seguimiento. Sí, bueno, reitero mi agradecimiento para conversar un rato sobre la situación puntual del arroz. Evidentemente, la coyuntura arrojó las declaraciones del jefe de Acodeco de que en una observación de campo había en los mercados disponible cerca del 7-8% de arroz de primera y lo demás era arroz especial, ¿verdad? Los arroces especiales no son los más caros, sino que tienen ciertas particularidades, no tienen mucha brusca, el grano es largo, está bien pulido, no importa el panameño y la panameña si crece o no, sabemos que también frente a América Central el consumo per cápita anual de arroz es de los más altos, 156 libras por persona por año, ¿verdad? Esa es una cantidad alta, así que de verdad que es un rubro fundamental y es un bien salario. Un bien salario significa que si aumenta el precio como lo ha estado haciendo de forma exorbitante, puede crear malestares sociales y movilización, porque arroz, el panameño y la panameña sin arroz no es panameño. O sea que vemos un poco una inestabilidad dentro del mercado en cuanto a oferta y demanda. Sí, ese es un elemento, porque también ha estado imperando el tema de las importaciones, ¿verdad? Es un rubro que ha estado regulado a 40 centavos la libra, ¿verdad? Pero ya no había nada en el mercado, salvo las famosas ferias que ofrecía el Estado, ¿verdad? Que es algo vergonzoso para un pueblo tan noble y tan especial que tenga que hacer fila desde las 11 del día anterior para comprar 20 libras de arroz en 5 balboas, ¿verdad? Eso es, y en zonas de producción arrocera, como hemos visto en la Plaza de David, o sea, la gente haciendo filas y filas. Esto no es Nicaragua ni Venezuela, sino Panamá, para comprar 25 libras de 20 libras de arroz por 5 balboas. Bueno, profesor, definitivamente, como hemos dicho, este es un tema eminentemente sentido por la población. El presidente de la República ha indicado que había un subsidio para la producción de arroz de primera, y ese subsidio realmente no se utilizó porque la presencia del mercado, como usted bien lo ha mencionado, es aproximadamente del 7%, es decir, todos los que hacemos súper, todas las quincenas nos damos cuenta que independientemente si era arroz de primero o arroz especial, el precio se ha ido incrementando a través del tiempo. Entonces, ¿en dónde queda esto de el subsidio como tal que dio el gobierno a través del tiempo, en donde los arroceros han dicho, no, nosotros no somos, son los molineros? Entonces, sabemos que hay un conjunto de actores que están interviniendo en toda la dinámica y el proceso de producción del arroz hasta llegar a las manos del consumidor, y queremos saber qué es lo que ocurre realmente, en dónde, quién miente, en dónde quedó el subsidio para que sirviera a 40 centavos la libra, que nunca ha sido a 40 centavos, ¿no? Nada más en la fila esta de que usted ha mencionado. ¿Qué nos dice de eso? Sí, bueno, el tema de la producción arrocera, hay varios actores que están interviniendo en esa cadena, ¿verdad? Cada vez más, desde a inicio de este siglo, las importaciones de arroz han ido en aumento y provienen fundamentalmente de un país cerealero como Estados Unidos, ¿verdad? El arancel de protección de ese arroz de afuera en algunos quinquenios ha sido hasta 3%. Recuérdense que el arancel oficial más o menos del arroz para proteger la producción nacional es de 90%, pero en algunos quinquenios se ha bajado al 3%. No hay forma que ningún productor, ni siquiera tecnificado, de los más grandes, pueda competir con eso. Entonces ahí se va decantando un pequeño grupo de grandes productores como un oligopolio, que son los que compran también las importaciones, ¿verdad? Lo benefician en los molinos que controlan
y lo venden a la producción, al consumidor nacional, pero con los precios locales, a pesar de que tienen un arancel tan bajo, los precios locales que son muy altos, no son muy altos. Un dato puntual fue que en el caso del arroz especial, pelín, rosado ese, se disparó inmediatamente cuando se hizo el anuncio que se iba a liberar el control del precio del arroz a 3.75 las 5 libras de arroz, ¿verdad? O sea, a 75 centavos por libra. Y si uno hace la multiplicación de una familia que gana 130, 140 dólares por quincena, eso representa hasta el 18% de ese pago mensual real, lo cual es imposible. El 18% para el pago de un bien salario como el arroz. Eso está fuera de toda consideración, pero eso es lo que está pasando realmente. Ese oligopolio y esa mancomunidad entre The Rice Corp, la compañía norteamericana, y los molinos que también producen arroz nacional, pero compran el arroz que viene, producto también del tratado comercial con Estados Unidos, a través del TPC, que vienen de afuera, fundamentalmente de Estados Unidos. Preocupantes en realidad, y toda vez ahora que hemos escuchado, ¿no?, de que se va a eliminar el control de precios, hay una deuda grandísima con los arroceros que están indicando que no pueden más con los periodos, que lo que se tenía previsto, los estudios que hace el Instituto de Mercadeo Agropecuario, las proyecciones de siembra y cosecha para el periodo no se van a cumplir, lo que puede traer un riesgo en lo que es el abastecimiento del arroz. Y todos sabemos que en nuestro país apenas hay abastecimiento, hay encarecimiento de este rubro. Y ya usted muy bien nos ha explicado que si ha ido en aumento, ¿qué podemos esperar entonces en un futuro muy próximo? Sí, cierto. E incluso el presidente se vio obligado, yo estaba tratando de precisar en la cita esa, que es parte del trabajo del grupo de análisis de coyuntura, donde él dice que se libera el precio, que ya no va a haber a partir del otro año agrícola, no va a haber ningún subsidio, que el Estado va a tener que construir silos para intervenir en el mercado, porque no puede dejarlo a la libre oferta, porque si no eso, ¿verdad?, sea de primera o especial, va hacia el alza y va a crear, como usted señala, profesora, malestares sociales. No solo con el décimo de la gente, sino con el arroz, que no se metan porque también puede crear problemas sociales y malestares. Y por eso el presidente Mulino anunció que va a construir unos silos, pero en eso es del anuncio a lo real, no dijo cuándo es, ni cuándo va a ser la partida, cuándo se va a iniciar, la construcción, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que está en el ambiente. Bueno, pero la dinámica de participación de los diferentes actores en la producción de arroz ¿quién establece la diferenciación entre arroz de primera, arroz especial? Y por lo que hemos visto, hay una lógica de acumulación importante detrás de este asunto, porque si el arancel está al 3%, quiere decir que los márgenes de ganancia para el arroz importado son sumamente altos frente a la posibilidad de producción nacional. Entonces, ahí quizás hay también un desfase que está generando precisamente el problema de encarecimiento del arroz y la obligación de consumir arroz especial más caro en vez de arroz de primera. Sí, y cada vez más, porque eso no fue un descubrimiento de Acodeco en este momento, de que ese arroz, la gente estaba tratando de consumir arroz especial y defendiéndose con las agroferias, ¿no? Que una recomendación de política concreta es que, bueno, las agroferias sean más permanentes, que no haga que la gente realice esas filas kilométricas por conseguir las 20 libras de arroz en $5. Y un arroz de buena calidad. Tenía un registro, pero no lo encontré, de hace muchos años, que también el arroz era partido, venía con muchos granos extraños, y en algún caso, un solo caso, no estoy diciendo que siempre, hasta con gusanos. Entonces, claro, la gente no se merece eso. La gente se merece un arroz especial. Un pueblo nuevo, noble, necesita un arroz especial. Que sea más caro, no importa, pero es lo que ha estado operando. Ahí el listado, por eso Analmo reaccionó diciendo, porque ellos tienen que ver con esto. Dice, nosotros hemos dicho, y entre eso una de las compañías que controla más del cada vez hasta el 40% de todo el consumo de arroz, que es Agrosilo,
¿verdad? Con el producto arrocísimo. Dice, nosotros, porque ellos no tienen plantaciones propiamente de arroz, compran arroz a los grandes arroceros e importan también de Estados Unidos, pero Uruguay. Y cuando uno indaga Uruguay, es que bueno, hay una empresa norteamericana, Cargill, que tiene factoría de arroz en Uruguay, para que pensemos que no solamente es que son los uruguayos que están metiendo arroz en Panamá, sino Cargill, ¿verdad? Uruguay, que mete arroz en Panamá, y que son los que, ese club exclusivo de Analmo, la Asociación Nacional de Molineros, que se ve beneficiado. A ellos no les importa que algunos de ellos siembran bastante arroz, pero también compran el que viene afuera con ese arancel tan bajo, a pesar de que el arancel en algunos momentos era 90%, pero en algunos quinquenios se ha llevado al 3%. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa de 1 minuto y regresamos con ustedes para seguir debatiendo sobre el tema del arroz. Seguimos adelante. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica. Hoy tenemos como invitado al doctor Abdeliván Quintero, coordinador del grupo de investigación sobre análisis de coyuntura del Departamento de Sociología. El grupo viene adelantando diferentes investigaciones y el profesor Abdeliván Quintero por años ha trabajado el tema agropecuario y hoy nos estamos refiriendo precisamente al tema del arroz. Bueno, profesor, hemos planteado ya el problema en el primer bloque, sabemos más o menos lo que está ocurriendo. La pregunta es, ¿qué le recomendamos al gobierno nacional en tanto los estudios que venimos desarrollando en el Departamento de Sociología que fueran necesarios? ¿Qué podríamos nosotros del Departamento de Sociología entregarle al presidente de la República para tomar decisiones en favor de la población que es la que se está viendo más afectada principalmente por el incremento del precio de un arroz que no todas las veces tiene la mejor calidad? Sí, bueno, ahí el qué hacer, o sea, hay que sugerir que la política sectorial, digamos, se enmiende, es un poco más grueso, pero hay un elemento puntual que ya adelantamos con el tema de las agroferias, debe hacerse permanentemente. Yo soy de Panamá Norte, allá hay un mercado que fue inaugurado con el alcalde anterior y está vacío. ¿Cómo es que ahí puede ser un lugar para ofrecer el arroz que se hace en la agroferia, ¿no? A un buen precio y de buena calidad? Ese puede ser uno. La universidad, hablamos fuera de cámara o fuera del micrófono, que en efecto el profesor Lazo lo sabe, que la Facultad de Ciencias Agropecuarias adelanta siempre investigaciones sobre el tema de el arroz mismo, el grano, ¿no? Si es, ya se anunció ahora que posiblemente vamos a la etapa de la niña, viene un segundo semestre con las lluvias, la niña, entonces de pronto el arroz en fangueo, en las condiciones climáticas, un híbrido, de semillas resistente a esto. Y la sociología, digamos, haciendo levantamiento en campo sobre el comportamiento de las explotaciones, porque el hecho que existan productores tecnificados en el caso de arroz, pero también hay pequeños y medianos y microproductores que todavía insisten por supervivencia en producir su arroz para el consumo de la familia, ¿verdad? Entonces, a ese sector tenemos que apoyarlo también con una política robustecida. Me refiero a algún tipo de apoyo, ahora que se ha dicho que hay algunos millones para las pymes, de esto, porque esto es también seguridad alimentaria para la población campesina, que cuando uno hace las encuestas sobre, la profesora Yanina sabe esto, en las encuestas de primaria, a los niños hay deficiencias proteico-calóricas que son importantes. Ahora, este es un carbohidrato que se convierte en azúcar, pero también importante para la ingesta de jóvenes y niños. Ya los niños de temprano consumen sus buenos platos de arroz, así que esto es un elemento que debería fortalecerse. Ahora, presionar a los oligopolios, a la distinta cámara como Analmo, ¿verdad? Es un poco más difícil, son relaciones de fuerza
que requieren más consenso y que evidentemente el Estado no tiene la capacidad, porque él mismo se representa y representa a esos sectores, de contener un poco diciendo, oye, tu margen es muy elevado, tienes que, ¿verdad?, contener el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Más que ahora que se liberó el producto. Excelente, adelante. O sea, sin lugar a duda aquí la inquietud un poco estriba principalmente en el fortalecimiento de una política endógena que apoya a minimizar esa vulnerabilidad de seguridad alimentaria que tenemos frente a este rubro. Y ojo, si bien es uno de los rubros que más se consumen sobre otros como el maíz y el trigo, que también tienen otra situación muy particular dentro del mercado, y no podemos obviar también ese relacionamiento entre cada uno de ellos, creo que también ahí, usted muy bien lo planteaba, creo que esta unidad de investigación tiene un trabajo pendiente y es el lograr tener más evidencia empírica, más data, más trabajo que permitan al fortalecimiento de esa política estatal frente a los distintos rubros que desde el mercado panameño se consumen. Antes de que sigan, en efecto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Yanina. Y definitivamente quisiéramos comprometerlos para tener quizás un documento sobre este tema muy particular que permita ponerlo en los medios de comunicación y hacerlo llegar a quienes en alguna medida pueden tomar decisiones sobre esto para efectos de ver cómo nosotros contribuimos, porque mucho se acusa a la universidad de que está cerrada y nosotros estamos abiertos precisamente a aportar a la política como tal. Y otra cosa, adelante de eso, hemos dicho que hay un 3% en los aranceles. Esto es intocable en términos del Tratado de Libre Comercio, me imagino, ¿no? Sí, hay un calendario de desgravación, pero el arroz estaba bastante protegido, pero en el arancel nacional, esa es una facultad constitucional del presidente o la presidenta, y ella es la que a discreción baja o sube el arancel. Y los últimos años va hacia la baja, evidentemente también no hay, y eso llegó incluso en el caso de grandes productores como en la cuenca en Chiriquí, que ellos se lanzaron a la idea de construir silos para empacar su propio arroz y fueron a la quiebra porque no podían competir con las importaciones, ¿verdad? Allá no podían competir con las importaciones. Esa fue una visita que hicimos con estudiantes, como parte también de lo que hacen los docentes en el departamento de la escuela, que van in situ y conocen las condiciones de un silo de última tecnología, pero que no podía, ¿verdad?, tener capacidad, y después quedó debiendo al Banco Nacional 3 y tantos millones en incremento de dólares porque no pudieron colocar su propia marca de arroz. ¿Cómo iban a hacerlo? Sí, la producción y la reducción de los hectáreas de sembrados de arroz, me refiero a los productores grandes pero que no tienen acceso a los molinos, iba en picada hacia abajo. Ahora, este conjunto de acciones, porque podríamos perfectamente decir, uno, que se revisan los aranceles, y eso es potestad del presidente como tal, en alguna medida para garantizar precisamente que realmente hay una competencia equilibrada con respecto a estos dos. Es sumamente extraño el tema de la intervención del Estado como tal. En el perfil de este gobierno, la intervención del Estado prácticamente es palabra sucia. Entonces, si estamos hablando de que en efecto se va a establecer unos hilos del gobierno, eso tendrá un efecto en el precio. Y lo otro precisamente, ¿cuál sería la política para reducir el precio de los insumos en la producción principalmente? Que eso también no es precisamente un subsidio, pero en efecto mejoraría quizás las condiciones para bajar el precio siempre y cuando la gente esté de acuerdo con ganar márgenes de ganancia justos y no exagerados. Claro, el tema de los elementos, entre eso la maquinaria, la semilla certificada, etcétera, los préstamos bancarios que necesita el gran productor que a lo mejor no obtiene molino, entra el tema de la soberanía alimentaria, no solo la seguridad, sino con un Estado que, digamos, defina sus reglas de política económica sectorial y que diga, oiga, con este rubro no es negociable, nosotros queremos porque la gente necesita consumir un arroz bueno y barato, no puede ser de otra forma. Ahí entramos en las cosas pesadas de la soberanía alimentaria porque con el TPC con los Estados Unidos, que entró en vigencia en octubre de 2012, casualmente va a ser 12 años ahora el siguiente mes, el calendario de reducción de aranceles
va en picada, incluso rubros como este que son sensitivos. Bueno, como siempre se nos acaba el tiempo, en 30 segundos, Abdeliván, recomendaciones que debamos seguir quizás desde el Departamento de Sociología para aportar a la sociedad desde la universidad. Sí, bueno, los muchachos deben también ir a campo, a visitar campo, no solo de materia como rural, sino otras materias, para se den cuenta y hablar con los actores que están involucrados. En la universidad, el vínculo entre nuestro departamento y nuestra facultad con la Facultad de Ciencias Agropecuarias es necesario, y la interlocución, como lo se va a hacer con el caso de APD, porque hay productores también de arroz que pertenecen a NALMO, etcétera, no sé. También crear los canales de comunicación. Esas serían algunas cosas puntuales que podía adelantarse. Bueno, desde el Departamento de Sociología, como siempre, nosotros tratamos anualmente a contribuir principalmente en las diferentes temáticas con los diferentes especialistas que tenemos, que constantemente están aportando a las diferentes temáticas de la realidad, y precisamente este programa trata precisamente de expresar hacia la comunidad en general qué es lo que venimos haciendo desde el Departamento de Sociología. Yanina, palabras finales. Sin lugar a duda, nos ha dejado el profesor Abdeliván que el apoyo a la producción nacional es indispensable, indistintamente del rubro al cual se atiende, pues de ello depende las situaciones de vulnerabilidad y desigualdad que las poblaciones están presentando en términos de soberanía y seguridad alimentaria. Muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo viernes con un tema diferente. Vamos a estar tocando el tema de la democracia en el próximo programa. Saludos.